Dale gracias a Dios por la gracia. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por tus bondades. Acepta la bondad de Dios sobre tu vida, para tus hijos, para tu casa, para tus hijas. Recibe la bondad de Dios para tu bienestar, para tu casa, tu entorno. Recibimos tu bienestar, Jehová. Recibimos tu favor, Jehová, tu favor en esta noche. Recibimos tu favor en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Estamos agradecidos por la vida. Gracias por Cristo. Gracias por Jesucristo. Aleluya. Gracias por la sanidad. Dele gracias a Dios por la sanidad. Gracias por la sanidad. Gracias por la salud. Gracias por... Ay, santo. Gracias por la sanidad. Gracias por la sanidad. Gracias por la sanidad de Dios. Gracias por la liberación de toda presión de idolatría, de hechicería, santería, brujería. Que Dios te libertó, aleluya. Y Dios nos libertó de toda esa cosa del horóscopo, de la adivinación, aleluya. Cristo nos sacó y nos libertó de todas esas cosas. Eso de que de la buena suerte ni mala suerte. Nosotros somos gente bendecida, lavado con la sangre del Cordero, lleno del Espíritu Santo de Jehová, redimidos. Nos redimió, nos compró y nos dio nombre. Aleluya, esa es la verdad de nosotros. Esa es nuestra verdad bíblica, de que nosotros somos redimidos, es decir, somos comprados y sacados de la esclavitud, sacados de la hechicería, de la brujería, sacados de la miseria del mundo. Oiga todo eso. Eso es la iglesia. Que estemos luchando, muchos luchando para entrar o para aprender, pero esa es la iglesia. Porque esa es la iglesia. Como hemos dicho, ¿verdad? Con tantas cosas que dicen, no, que la iglesia esto, que la iglesia aquello. No, la iglesia nada. La iglesia está bien. Claro. Ah, no, pero que la iglesia en estos tiempos, olvídese de eso. Usted puede ver 50 gente con la pata para arriba y la cabeza para abajo y que diga que son iglesia. Tranquilo. Olvídese de eso. ¿Qué? La iglesia de Dios es santa. La iglesia de Dios es respetuosa, amorosa. La iglesia de Dios es regenerada. En Tito primero hay una escritura, en Tito capítulo 3, el versículo 5, es lo primero antes de pasar a lo que quiere. En Tito 3:5 es una tremenda escritura que la semana pasada estuvimos hablando, pero yo como que quiero, digo yo, wow, como hay un grupo en la iglesia, ¿verdad?, que ya está listo para ser ministro, ya están preparados, ya. Están listos ya. Y no hay que estar esperando, dije, no, que todavía, no, están listos. Están listos, te lo digo. Y por eso es que tenemos que darnos cuenta de esto, de la verdad de Dios en nosotros. De la verdad de Dios en nosotros. No la verdad mía, no la verdad de la religión, sino la verdad de la palabra. Que dice que Dios nos salvó. Y dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Hasta ahí está claro. Que Dios nos salvó. No que nos va a salvar. Dios no nos va a salvar. No, la Biblia no dice. La Biblia dice que ya Él nos salvó. O sea, ya nosotros somos salvos. Ay, pero que yo no lo entiendo. No, yo no te estoy diciendo que entiendas, te estoy diciendo lo que la Biblia dice que somos. Ahí es aceptar lo que yo soy, no lo que yo entiendo, no entienda. Yo soy salvo, yo lo acepto. Yo soy redimido, lo acepto. Yo soy perdonado. Ahora no se oye. Yo soy perdonado. Dios me bendijo con el Espíritu Santo. Dios dice que yo tengo vida eterna. Dios dice que yo voy para el cielo. Dios dice que yo soy su pueblo. Pues ya, yo no voy a discutir. No, déjame explicarte nada de eso. Porque eso tiene que ver con lo que somos. Y dice que nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Número uno, su gracia, su misericordia, su favor. Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Por el lavamiento
de la regeneración. Y hay otra cosa. Y es otra cosa. Pero primero dice que nos salvó por su misericordia, por el lavamiento. O sea, de alguna manera, Dios nos ha lavado. Dios nos ha lavado. Una regeneración. Dios nos limpia, nos lava, y el detergente es la sangre. El agua, porque si el lavamiento de lavar, como que implica limpieza. No, lavamiento de lavar, agua, detergente, limpieza, higiene. Entonces Dios nos salvó por su misericordia, y entonces dice, por el lavamiento de la regeneración. El lavamiento de la regeneración. Primero, ¿cómo viene ese lavamiento? ¿Qué es lo que me lava? La palabra es el agua que me lava. La palabra es el agua que me lava. La palabra me limpia. La palabra limpia mi mente. La palabra limpia mi pensamiento. La palabra limpia mi corazón. La palabra de Dios cambia el lenguaje. Cambio la lengua. Y la lengua limpia. Limpia todo. Igual que la lengua sucia, ensucia todo. Dice Santiago. Entonces, la regeneración por el lavamiento es la regeneración del entendimiento y del conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. Antes de ser cristiano, yo no conocía la palabra de Dios. Antes de ser cualquier cosa, no conocía la palabra de Dios y no hablaba la palabra de Dios. Ahora yo hablo la palabra de Dios, y esa palabra de Dios es la que hace que las cosas ocurran, Entonces nos convertimos en hacedores de la palabra. No, entonces, pero para hacer la palabra tengo que hablarla y tengo que hacerla, ¿verdad? Y tengo que creerla. Entonces, ese lavamiento es por la palabra, esa regeneración, o sea, regeneración, el reaccionar de la genética. Reacción de la genética. La genética de Adán ahora se regenera y se convierte en la genética de Cristo. La genética pecadora y alejada de Dios, de Adán y Eva y de todas las cosas, ahora viene una genética nueva, la reingeniería de la genética interna, el cambio interior, el cambio espiritual, el cambio emocional, el cambio en todo el sentido de la palabra, que ahora me está regenerando mi entendimiento, mi comprensión, mi mente, porque se produjo un arrepentimiento, una metamorfosis, un cambio de mente, ahora un cambio de mentalidad, cambio de mente, cambio de forma de pensar. Se regenera la mente. Y ahora comenzamos a pensar más en la palabra de Dios. Y ahora comenzamos a pensar más en Cristo. Y comenzamos a pensar más en los milagros de Cristo, en el poder de Cristo, en el amor de Cristo, en la unción de Cristo. Y como está pensando, comienza a hablar. Vamos a ver. El que no pasa ese proceso todavía está enchivado y no arranca en el cristianismo. El que no pasa ese proceso se queda enchivado, se queda estoqueado ahí y no pasa de ahí. No pasa de simplemente ser un mero creyente y simplemente, no, Dios nos regeneró por el lavamiento. Pero aún dice más, dice, y también, y por la renovación, regeneración, renovación. ¿Sabe cuál es la implicación? Que tú eres nuevo. Imagínate, poca gente acepta eso. Nueva. Pero nosotros no aceptamos eso fácil. ¿Usted sabe por qué no aceptamos que somos nuevos? Porque nosotros seguimos viendo nosotros el mismo viejo de nosotros mismos.
O sea, tú te sigues viendo tú como tú, pero en el Evangelio no es así. En el Evangelio es como Dios me ve. Claro está que yo estoy diciendo que hay una regeneración, que hay una renovación, que hay una mente nueva, que hay una actitud nueva, que hay una mentalidad nueva. Entonces yo estoy diciendo eso. Entonces Dios me va a ver como Él me ve, como Él dice que yo soy. Y aunque yo no crea que yo soy como Dios dice que yo soy como Dios dice que yo soy. Y entonces ocurre que cuando yo entiendo eso y digo, espérate. Pues ya yo soy salvo, sí. Pero yo tengo regeneración, sí. Pero yo tengo renovación, sí. ¿Y qué es lo que me va a renovar? El Espíritu Santo. Esa es la renovación del espíritu de santidad. Hay gente que está lleno de espíritu diabólico. Hay gente que está lleno de espíritu de ira. Otros están llenos de espíritu de Chen Shui, Chun Sui. Y tienen espíritus raros, espíritu de gorila, espíritu de animales, espíritu de lo otro, pero la iglesia tiene el Espíritu Santo. ¿Usted es la diferencia? Entonces ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que se regenera? La santidad. La regeneración de la santidad. ¿Qué era santo para mí antes y qué no era santo? ¿Qué es lo secular? ¿Qué es lo secular? ¿Cuál es la santidad? ¿Cuál es la regeneración? Primero comienza por la lengua. Por eso el Espíritu Santo lo primero que manifestó cuando vino a la tierra fue que le dio diferentes géneros de lengua. Y lo que comenzaron a hablar de otras lenguas. Y todo el mundo hablaba todas las lenguas. Porque el cambio venía por la lengua. Y entonces la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. En el espíritu de santidad. Tenía un espíritu diablo, ahora tiene un Espíritu Santo. Antes te gustaba hablar las cosas de que sé yo qué, ahora te gusta hablar las cosas del Espíritu Santo. La mente santa, la familia santa, tu comportamiento con santidad, de todo que sea así, o sea, es más, hay una palabra que dice santamente. Santamente. Oye, que yo que es santamente. Santamente, con la mente santa. ¿Por qué? Porque somos lavados. Él nos lavó y Él nos renovó. Yo tengo que aceptar el lavado y yo tengo que aceptar la renovación. Y cuando lo acepto, comienzo a vivir en ella. Ahí comienzo a vivir en la regeneración. Y comienzo a vivir en la renovación. Y comienzo a vivir ahora. La fe se activa diferente, la cosa es diferente. Ahora, cuando hablamos o pedimos algo y oramos, ¡pum! Ahí está. Y cualquier cosa oramos y fuerte, ¡pum! Y ahí está. Y cualquier situación que estamos y cosas y estamos y que ahí aparece. Y aquí está. ¿Por qué? Porque estamos haciendo ¿qué? La palabra. Estamos haciendo la palabra, hacedores de la palabra. Ahora yo estoy hablando la palabra. Pero para yo hablar la palabra tengo que tener lavamiento. Porque con la mente sucia no se habla la palabra. Con la mente sucia no se alaba. Con la mente sucia no se puede. ¿Cómo? No es regeneración. La mente sucia, la mente vieja, la mente arcaica, la mente idólatra, la mente mundana, la mente hechicera, la mente brujera. Esa mentalidad no es renovada. No, esa gente no va para parte. Esa mente. Cualquiera que sea la mentalidad de quien sea. La regeneración es reaccionar de la genética. Cambio de genética mental, cambio de genética emocional, cambio de genética espiritual. Yo agarro eso. Y yo recibo eso. Porque es exactamente lo que Cristo hizo. Y el mejor ejemplo es el apóstol Pablo. A Pablo lo viraron como una media. Guapo. El estudiante más inteligente. El estudiante más sobresaliente. El estudiante más avanzado.
el más entendido en la universidad hebrea de su tiempo. Era el estudiante 1A. Y él dijo, todo el conocimiento que adquirí del conocimiento hebreo, del conocimiento de Moisés, de Isaías, de los profetas, de Noé, todo ese conocimiento maravilloso que yo adquirí, dice Pablo, ahora lo tengo por basura. La mente, renovación, regeneración, entendimiento. La mente dice, ahora yo tengo eso por basura con tal de ganar a Cristo. Es decir, el conocimiento de Cristo. Porque él estaba hablando de entendimiento, de conocimiento. Y entonces dice, el conocimiento de Moisés, maravilloso. Pero espérate, Moisés, que necesito a Cristo. Necesito ver al Mesías. Tengo que descubrir al Mesías. Tengo que descubrir quién es el Mesías de verdad. Viene, sí, Noé, ay, Noé, espérate, Noé, es a Cristo que necesito. Elías, sí, Elías, Jeremías, muy bien, Jeremías, y todo lo que tú quieras, sí, todos los santos profetas, todos, benditos todos los santos profetas. Pero dice Pablo, eso está bien, pero yo tengo eso ahora mismo por basura, porque lo que quiero ganar, el conocimiento, la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo de quién es el Mesías. La renovación, la regeneración de quién es Cristo. De yo entender en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, en mi entero ser. En mi entero ser, por dentro, por mi mente, por mi pensamiento. Yo no sé si fue en el chat, uno de los chats que yo publiqué de una ancianita en el chat de intercesión. Los que no lo vieron se perdían de eso. Una ancianita como de 90 y pico de años, falleciendo ya. Y las hijas llorando y ella y la ancianita cantando. Y ya me voy y voy a estar donde Cristo que esté. Y ella cantando, ella acotada pero muriéndose ya. Y las hijas llorando, porque ya están viendo que se está despidiendo. Y entonces lo que hicieron que comenzaron todas a cantar juntas con ella. Al final se fue tranquilita cantando. No dice, pero ¿y qué le pasó? ¿Y qué clase de mente tenía esa ancianita? La mente de Cristo. ¿Y qué clase de confianza tenía esa ancianita? La confianza de la regeneración por la renovación en el Espíritu Santo. Y ella estaba, olvídate de eso, cantando, pero cantando ahí ya muriéndose en su sur, pero cantando que se oía. Yo no sé cuánto la vieron en el chat de intercesión. Ahí fue que lo envié nada más. Impactante, es una cosa que yo dije, wow, yo lloré un chingue ahí. Sí, ¿la ve? ¿Ve? Exacto. Muere aplaudiendo, contento. ¿Pero por qué? Por la regeneración de la genética. La regeneración. La acción de regenerar la genética espiritual, emocional. La renovación de la genética. Por ejemplo, una gente que antes era muy cobarde y asustadizo o cualquier cosa, y de un pronto se convierte en una gente valiente y no temeroso. En el aspecto que te dice, mire, no le cuenten nada. Esa mujer que le ha dado un yello y dice, no, ya tú le puedes contar lo que sea. Y mire, ya va a decir, alabado sea el Señor, vamos a orar. ¿Qué pasó con ese espíritu que antes era cobarde y ahora es valiente? Se regeneró. ¿Qué pasó con el espíritu que antes estaba pensando en vivir una vida sola, una vida amargada, y ahora ese espíritu está pensando en querer su casa, cuidar sus hijos? ¿Qué le pasó a ese espíritu por dentro? Regeneración. ¿Qué le pasó al espíritu que antes lo que quería era beber, andar, parrandear, bochinchar, andar en el mundo, hablar mala palabra? ¿Qué ese espíritu? ¿Qué le pasó ahora? Se regeneró el espíritu, y ahora el espíritu está hablando la gloria de Dios, el favor de Dios, el poder de Dios, la unción de Dios, el perdón, la gracia de Dios, la gracia, el favor de Dios, aleluya. Pero eso es en el espíritu adentro. Es en el espíritu adentro. Eso es, escucha esto, eso es en la renovación, en el Espíritu Santo. No es me voy para un retiro a renovarme, no. Fui al retiro y me renové. ¿Qué fue lo que te renovaste? Ay, me renové. ¿Y qué fue lo que te renovaste?
que salí de mi casa y estaba tranquilo y gran renovación. Es la renovación en cualquier retiro espiritual tiene que ser en el espíritu de santidad. En otra palabra, que si vamos a un retiro, cuando salgamos del retiro, tenemos que estar más llenos del Espíritu Santo que cuando fuimos. Tenemos que tener más entendimiento del Espíritu Santo que cuando fuimos. Eso entonces, renovado en el Espíritu Santo. Porque eso es lo que dice literalmente. Renovado en el Espíritu Santo por la regeneración del lavamiento. El lavamiento por la palabra. La palabra de Dios transforma la mente. La palabra de Dios hace que cambiemos la forma de hablar, la forma de expresar, la forma de creer. Y entonces eso es un lavamiento. Y ahora se va lavando. Hace washing machine. Aleluya. Que te está ahí y te está lavando. Y esa te está lavando todos los trapos sucios. No me gusta ir a la iglesia porque le quieren lavar el cerebro. Todo el que tiene el cerebro sucio hay que lavárselo. No, que me quieren lavar el cerebro en la iglesia. El lavamiento de la regeneración por la renovación en el Espíritu Santo por la misericordia de Dios. Oiga cómo es, por la misericordia de Dios. Ni siquiera puedo pagar dinero para que venga la renovación. No tengo con qué comprarlo. Por eso los cristianos ofrendan contentos. Los cristianos, los que no son cristianos ofrendan con queja. Pero todo el que es cristiano ofrenda contento. Y da contento. ¿Usted sabe por qué? Porque el cristiano sabe lo que Dios ha hecho. El cristiano sabe la bondad de Dios. El cristiano sabe la misericordia de Dios. El favor de Dios. La gracia de Dios. El perdón de Dios. El cristiano sabe de dónde Dios los cambió y los sacó. Aleluya. Y a usted no le importa ofrendar, ni le aprieta el pecho ofrendar. Porque es más, de hecho, es hasta una gracia. Es más, hasta bueno es. El que no lo entienda así, usted sabe lo que le falta. Regeneración. Lavamiento le falta, claro. Pero bien, entonces tenemos que la regeneración por el lavamiento y por la renovación es la regeneración y la reacción de la genética, el cambio genético en la mente. La genética mental. Los códigos mentales. Creo que era, sí, ayer que estaba con Samuel que estábamos allá, fuimos allá, y entonces él estaba diciendo que la persona que fuimos se convirtió el domingo aquí, y entonces fuimos a su casa ayer, y estábamos hablando, y él dice, pastor, usted me ha dicho 2 veces que yo quiero que usted me explique más profundo, ¿qué es lo que usted me quiere decir? Que tenga cuidado con lo que hablo. Él me dice así, y yo lo que hago es que me río, le dice Samuel, mira qué es lo que pasa. Que en el ambiente que tú estás, donde tú te mueves, y lo que tú tienes últimamente, tú no tienes el lenguaje del código, le digo yo. Lo que está diciendo es que en el reino de Dios hay un lenguaje. Y si usted no está en el reino, no va a hablar ese lenguaje. Y él se quedó de qué. Y después dice, no entiende, ¿cómo es eso? Entonces comenzó a dar ejemplos, ¿te acuerdas? Él dio un par de ejemplos de cosas que él decía, que desde chiquito, que Dios lo usa, que Dios le enseña, porque él estaba convertido, él estaba en la iglesia y todas las cosas, y se arrepintió y todo. Y él dice que Dios siempre le ha mostrado cosas. Que él un día estaba con su esposa en un sitio. Y entonces él dijo, mira, tú ves a aquel tipo esto y esto y esto y esto va a hacer, y ya vino el tipo y hizo esto y esto y esto. Después estaba en otro sitio y dijo, mira, tú vas a pasar esto y esto y esto y esto. Y entonces las cosas son mismo pasan. Y le digo yo, pero tú no oyes lo que tú estás diciendo. No me metas Dios, méteme qué tú dijiste con tu boca. Todo lo que tú dijiste pasó, sí. Pero ocurrió lo que tú dijiste que iba a ocurrir, sí. ¿Te das cuenta? Y él todavía estaba diciendo, y es verdad. Y yo le decía, pero ocurrió, sí. ¿Y cómo tú me preguntas que sí es verdad si tú dices que sí ocurrió? En otra palabra. Es más, no, ya. Yo recuerdo una vez íbamos de vacaciones en la Romana, que tuvimos como 5 días a la orilla de la playa.
¿Te acuerdas? Que fue en Lori, que no estábamos en hotel, estábamos en casa de campaña. Que hubo un ciclón, exactamente. Y estábamos llegando y vamos por la orilla que ya entramos y estamos caminando por la orilla de la playa, pero en la parte de adentro, entre medio de la mata de coco. Y vamos ahí, pum, pum, el carrito lleno que vamos. Y Rosana, la esposa de John, va ahí en la esquinita y dice Rosana, ay Dios mío, pero por aquí se le explota una goma a cualquier carro. Le digo yo, Rosana, cállate. ¡Bum! Yo le dije, cállate, ¿por qué tú dices eso? Ahí mismo, ¡bum! Se explotó la goma. Ahí mismito. Yo no me dije, ¿por qué hablaste? No, lo lindo del caso es que viene el análisis. No, eso tenía que suceder porque así que era que iba a ser. Ya Dios sabía que iba a pasar. Bla, 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 bla. No. Dale rewind. Tú dijiste. Por aquí se le explota la goma a cualquier carro. Y yo te reprendí y en el mismo momento que te estoy reprendiendo, ahí mismo se explotó. Ya yo de ahí para allá, yo no adivino ni sé, nada, yo sé de aquí para acá. ¿Lo sí o sí? Claro, porque yo no me puedo poner, no, el Señor sabía que allá adelante había un precipicio y tal vez me iba a caer. Yo no sé de eso. Yo no sé, ni me gusta irme para allá porque eso es como de loco. Pero una persona regenerada, una persona renovada, una persona llena del Espíritu Santo tiene que tener cuidado lo que habla, porque es peligroso lo que habla. Si, hasta que hable mal es peligroso. Y Jesús se lo dijo y corrigió a los discípulos en un momento, que ellos estaban eufóricos y había gente que lo estaban como haciéndole bullying a los discípulos. Y los apóstoles le dijeron, Señor, ¿tú quieres que hablemos y le mandemos fuego para que lo que ve? El Señor dijo, miren, dejen tranquilo que ustedes no saben de qué clase de espíritu ustedes son. Psst, cálmense, cuidado. El Señor se lo dijo a ellos, que si ellos pedían rayos para que le cayera encima, ahí venía el rayo y le caía encima. Ahora, tiene que haber una renovación en la mente. Tiene que haber una mentalidad nueva. Tiene que haber unas ideas nuevas. La regeneración de la mentalidad, el cambio de la genética emocional, de la genética espiritual y de la genética mental. A eso se le llama conversión. Todo eso es la conversión. Arrepentidos y convertidos. Ok, me arrepiento. Arrepentirse también quiere decir volver a Dios. También. Entonces, cuando yo veo esa parte de que cuando yo me vuelvo a Dios, cuando usted se vuelve a Dios, es para activar la regeneración y la renovación del entendimiento emocional, mental y espiritual. Para que haya una renovación mental. Usted sabe la gente que se llaman cristianos que se están poniendo locos todos los días. Tienen 3 años sirviendo al Señor y los 3 años son locos igualitos todavía, como si nada. Entonces algo está mal. Algo está mal y no es en el Señor. Nosotros vemos. Esta escritura es interesante porque quiero hacer énfasis en la parte del lavamiento. ¿Usted cree que Dios lo lavó a usted? No, pero piense, ¿verdad? ¿Tú crees que Dios te lavó? Piénsalo. ¿Tú crees que Dios, o sea, el lavamiento que Dios te lavó? Notemos algo, no es, yo no estoy diciendo, como alguna gente dice, cuando yo deje de ser hablador, busco de Cristo. Sonría que a Cristo le ama. Cuando yo deje de, yo busco de Dios. Cuando yo deje de beber, cuando yo deje de, entonces yo busco de Dios. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Eso es al revés. Si yo hago algo y después que yo hago algo busco de Dios, la gloria es para mí, no para Dios. Entonces la gloria es para mí, que estoy diciendo que yo dejé. Aquí es diferente. Ahora lo que dice aquí es, Dios me quitó, Dios me limpió, Dios me lavó por el lavamiento de la regeneración de la mente, de la genética mental. Dios cambió mi mente, Dios cambió mi espíritu, Dios cambió mi genética. Inclusive, última parte de esto que lo digo, la genética hasta biológica. Por eso, los que creen en Dios de verdad y somos creyentes de Dios de verdad,
y tenemos esta revelación, nos vemos más jóvenes. Poco amén, pero amén. Claro. Sí. Usted nunca se ha juntado con un descarriado, que usted lo conocía antes, buen mozo, lindo y bella. Y cuando usted lo ve parece y dice, ¿qué fue? Pero muchacho. Y el otro que te ve te dice, pero qué lindo tú estás. Wow, pero tú sí te ves bien. Y tú dices, y nunca uno le va a decir, pero tú sí te ves mal. Uno nunca dice eso. No, porque, digo, a alguna gente yo se lo he dicho, pero ya tiene que ser amigo y cosas así. Digo, yo, sí. Bien. Déjenme compartir con ustedes la parte de la conversión, como estamos hablando. Si nosotros no tenemos en mente el asunto de conversión, si nosotros no tenemos en mente la conversión, nos vamos a quedar igual. Porque si yo no tengo en mente a la conversión, ¿y en qué fue que yo me convertí? ¿En qué tú te convertiste? ¿Qué fue lo que tú te convertiste? ¿En qué? Hay que darle mente. ¿Por qué? Porque ahí puedo entender lo que pasó con mi vida cuando acerté al Señor, cuando estoy orando, cuando estoy aprendiendo, cuando estoy creyendo, cuando estoy recibiendo, cuando escucho la prédica, cuando escucho el mensaje, cuando oran por mí, cuando voy a un retiro, cuando voy a un encuentro con Dios, cuando hago un ejercicio espiritual, siento diferente, veo diferente, me comporto diferente, hablo diferente, actúo diferente. ¿Qué significa eso? Conversión. ¿Qué significa eso? Regeneración y renovación en el Espíritu Santo. En Jeremías, aquí tengo, ponme nena la proyección ya para leer estos 5 minutos. Dice, no envié yo. No, el correo, en el correo está la diapositiva. Dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Escuche, cuando tenemos que tener cuidado a quién escuchamos. Tenemos que tener cuidado a ver quién está hablando. Véame, mijo, ponlo para que se vea derecho aquí. Ya. Ok. Dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no le hablé, mas ellos profetizaban. Atiendan esto interesante que ocurrió en un tiempo en el pueblo de Dios y hoy en día es lo mismo. Hoy en día corre como igual. Mire, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Aquí está derecho, pero escuchen esto es lo importante. Dice, yo no envié a aquellos profetas, pero ellos corrían a profetizar. ¿Usted sabe la gente que está corriendo hoy a profetizar? ¿Usted sabe la gente que está corriendo hoy a profetizar? Diciendo, Dios me dijo, y Dios no le dijo nada. ¿Por qué Dios no le dijo nada? Porque si nosotros vemos el versículo 22 de Jeremías, en el próximo, en Jeremías 23, 22 dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, o sea, los profetas, si los profetas, el predicador, el pastor, el que quiera estar predicando y profetizando, dice, pero si ellos estuvieran en mi secreto, intimidad, secreto con Dios, hablando con Dios, antes de hablarle a Dios de la gente, a la gente de Dios, le hablo a Dios primero de la gente y después entonces le hablo a la gente de Dios. Si no están en intimidad, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver a mi camino y de la maldad de sus obras. En otra palabra, en otra palabra, el profeta de Dios y el que está en los secretos de Dios y el que tiene mente nueva, el que tiene genética nueva, el que tiene renovación, el que tiene regeneración, normalmente lo que va a motivar al pueblo, una palabra profética para que volvamos a Jehová. Vuelva a Jehová.
Y dice, y también para que le diga que se aparten de sus malas obras. Fíjate qué interesante que lo que está diciendo Dios es, ¿sabe qué? El momento de que el profeta está metido seriamente con Dios. En la vez que está metido el profeta, el predicador, la predicadora, la que está de profeta, que están profetizando, una vez se plepla. Si se mete con Dios, lo que le va a decir al pueblo es lo correcto. Hay que volverse a Dios. Hay que volver al camino de Jehová. Hay que estar. ¿Por qué? Porque es fácil salirse del camino. Porque las ovejas son así. A las ovejas hay que tenerle cuidadores de este lado y de este lado. Y el pastor porque dirigiendo y manteniéndolas. Porque las ovejas no, que las ovejas no tienen mucho sentido de dirección. No, la oveja no tiene mucho sentido de dirección. Y eso no es un tono malo. Eso lo que quiere decir es, para que la oveja esté atenta a la dirección del pastor, a la dirección de los que cuidan la oveja, a la dirección del redil, a la dirección, en otra palabra, volver al redil, estar en el redil, volver a Jehová, volver a apartarse de las malas obras. Así que el profeta y la profeta y el predicador y nosotros que tenemos que estar metidos con Dios es para decirle al pueblo, hay que volver a Dios, hay que arrepentirse. ¿Por qué? Porque tú tienes que alcanzar la renovación y la regeneración. Tenemos que alcanzar la regeneración. Tenemos que ver y descubrirla y saberla que está ahí. Regeneración, una genética mental nueva, una genética espiritual nueva, una genética emocional nueva. ¿Usted se imagina la genética emocional nueva? Que ahora las emociones, ahora las emociones van a estar bien, vamos a estar mejor, más sano emocionalmente. Claro. Cuando a veces encontramos personas que están enseñando supuestamente, que le dicen a la iglesia, no, porque en esa iglesia son todos emocionales y ahí lo que hay es muchas emociones. Hay que tener cuidado con eso. Mucho cuidado con estar criticando ese tipo de cosas. De que para privar, de que yo no sé qué quién privar. Porque de que para privar no sé cómo no sé en qué, serán inteligentes, no sé qué. Y dice, no, porque esa iglesia con muchas emociones. Todo depende. Porque si la persona está sana y con que ya Dios lo sanó, que lo limpió, que lo redimió, que lo regeneró, que le dio renovación de entendimiento, el día que usted se raje a llorar de agradecimiento, rájese y llore todo lo que usted quiera. El día que usted se sienta tan contento y tan contento en Cristo Jesús, lleno del Espíritu Santo, que usted arranque a danzar, olvídese de lo crítico, dance todo lo que usted quiera. Y cuando venga un RT intelectual, no, eso de danzar, arrepiéntase usted, conviértase usted, entre en la renovación, entre en la regeneración, entre en lo nuevo de Dios, mentalidad nueva, que Dios, porque si yo estoy mirando al otro con el ojo perverso, el perverso no es el que yo miro, es el ojo. Hello. Por eso Jesús dijo, ¿qué es lo que tú estás mirando la paja del otro? ¿Para qué tú estás mirando la paja en el ojo ajeno? Mira, la viga que hay en tu ojo, lo que Jesús está diciendo es, no te pongas a estarte fijando en el otro, si danza, si no danza, si brinca. Ahora, hay que asegurarse que estemos sanos en el Señor. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Si danzamos, si brincamos, si corremos, eso está bien, siempre y cuando nosotros lo hagamos porque Dios nos sanó, porque nos liberó y ahora estoy sano y me siento emocionalmente sano. Y si danzo no me importa que me critiquen, porque es que Dios me limpió, Dios me salvó, Dios me rescató, me dio vida eterna, me dio vida nueva y yo tengo que gozarme en el Señor. El que le moleste, eso es problema del otro, que se arrepiente y que se convierta y que entre en la regeneración y en la renovación. Así que cuando entramos en la intimidad de Dios, vamos a oír el consejo de Dios. Y el consejo de Dios es volver a Dios, volver al camino de Dios. Dice, volver al camino de Jehová. Si los profetas entran en la seriedad con Dios, lo que le van a decir al pueblo no es tanta cosa, no es volver al camino de Jehová. Hay que volver al camino de Jehová. Y luego dice, y apartarse de las malas obras. En Hechos 26:20, también está el mismo principio. Dice, lo que estaban haciendo era, sino que
sino que anunciase primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda Judea y a los gentiles, que se arrepientan que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obra digna de arrepentimiento. El apóstol estaba dando una explicación de lo que él había hecho. No, yo no andaba en otra cosa judaizando, yo lo que andaba era por todos los lados, diciéndole a los judíos y diciéndole a los gentiles lo que estaba pasando, que había que arrepentirse y convertirse a Dios. Que ahí es que está el asunto. Convertirse a Dios. Volvernos a Dios. Volverse a Jehová. Ahí es que está el asunto. Enfocarnos nuevamente en Jehová. Enfocarnos nuevamente en la palabra de Dios. Concentrarnos en la palabra de Dios. Enfocarnos y si hay que revisar otra vez y estar constantemente revisando y leyendo constantemente y viendo y analizando. Eso es. ¿Para qué? Para el lavamiento. El lavamiento constante. ¿O usted nada más lava la ropa una vez al año? Dos gente nada más dijeron que no sé. Vivirán comprando ropa todos los días. Bendito Dios. Así que, y en Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe para con nuestro Señor Jesucristo. Era el mensaje de la iglesia constante, era el mensaje perseverante, era el mensaje que había. En la primera, en esta, que no la puse, esta sí es interesante, dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. El versículo 10 dice, porque por la tristeza que es según Dios, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En otra palabra, usted y yo, nosotros no nos arrepentimos de habernos arrepentido. Oiga que la enseñanza, Pablo dice, cuando usted tiene el entendimiento, cuando tú sabes, cuando Dios te pone triste por dentro, cuando Dios te pone triste por dentro, esa tristeza que es de Dios produce arrepentimiento, del cual más nunca tú te arrepientes de haberte arrepentido. Pero la tristeza que produce el mundo produce muerte. A eso es que se llaman depresión. El Espíritu Santo nunca nos va a meter en depresión. Podemos estar tristes. Escuche con cuidado. Podemos estar tristes. Y cuando la tristeza viene de Dios, ¿usted sabe para qué? Para que nos arrepintamos. ¿Usted sabe para qué? La tristeza de Dios es para arrepentimiento, que va a producir vida. ¿Por qué? Porque yo no me voy a arrepentir de haber aceptado a Cristo. No me arrepiento de aceptar a Dios. No me arrepiento de estar lleno del Espíritu Santo. Yo no me arrepiento de servirle a Dios. ¿Hay alguien aquí? Usted no se arrepiente de haberse arrepentido para servirle a Cristo. Eso es maravilloso. Vamos a orar. Póngase sobre su pie, Padre Santo. Para que ninguna pérdida tengamos de parte del apóstol. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Cuando Dios nos toca y viene triste. Usted sabe cuánta gente se pone triste porque a veces ve en la iglesia que hay gente que le duele la iglesia. ¿Hay alguien aquí? Hay gente que le duele la iglesia. Y ve la iglesia tal, y a veces dice, wow, y se sienten mal. Señor, mira por el hermano tal, por fulano. Y comienzan a orar. Y comienzan a orar. Y comienzan a orar. Y esa tristeza, junto con esa oración, produce más salvación en uno. Produce más unción en uno. Porque es una tristeza producida por Dios. La tristeza del mundo produce muerte. O sea, la depresión mundana. Si yo estoy depresivo por el mundo, depresivo porque dejé de ir a la discoteca. Ahora estoy depresivo porque dejé de ir a la bebedera. Entonces eso es muerte. Eso es muerte.
Si alguien dice, ay, yo me arrepiento de haber salido de la brujería, eso es el mismo diablo. Y quieren volver para atrás, eso no es de Dios. Hello. Pero cuando es Dios, produce arrepentimiento, es decir, una conversión, una regeneración y una renovación en el Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en esta noche, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, te bendecimos y te alabamos, Señor. Gracias por la regeneración, dele gracias a Dios conmigo y gracias, Señor, por la regeneración y por la activación de la genética nueva en el cambio, en mi cambio mental, emocional y espiritual. Acepto la genética de Cristo, la genética del reino, el lenguaje del reino, las normas del reino, la unción del reino en la genética del rey. Padre, te doy gracias, Señor, por los cambios genéticos en mi vida, para bendición, para salud, para sanidad, para la renovación de todas las cosas en el Espíritu Santo. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios le bendiga.